Seguim amb el programa d'aquest matí del Time News Week 2000. Vamos a proseguir con el programa de la mañana. Vamos a dar paso a la primera sesión que habla sobre el derecho al tiempo en la era de la inteligencia artificial. Invito al escenario a la señora Marta Galcerán-Vercher, investigadora senior de ciudades globales en el CIDOB, y al señor Ramón López de Mántaras, profesor de investigación del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial en el CSIC. Benvingut, Ramón y Marta. Bienvenido, Ramón y Mata. Hace muchos años que sigues de cerca la inteligencia artificial. ¿Piensas que la IA es una palanca en la lucha contra la pobreza de tiempo a nivel individual o incluso colectivo? Buenos días a todos, primero de todo, y gracias por haberme invitado. La inteligencia artificial es algo que nos inunda, nos promete que va a resolver muchas cosas, nos apabulla. Y bueno, yo no estoy entre los que lo creen, pero la inteligencia artificial que nos están intentando vender, entre comillas, no es algo real. Nos están tomando un poco el pelo, nos están engañando, jugando con nosotros en el tema del potencial de la inteligencia artificial. En estos momentos en que vivimos sumergidos en una cultura de la velocidad, esa cultura de que todo hay que hacerlo rapidísimo, consumir y descartar muy rápido, eso claro que interesa mucho al capitalismo neoliberal extremo, crecer sin freno, crecer, crecer, crecer siempre. Yo creo que eso es un error, nos equivocamos, porque este crecimiento no es sostenible. Yo, aquí muchos ya lo conoceréis, pero aconsejaría trabajos de la economía anti-growth, anti-crecimiento. No es tanto el decrecimiento, sino una economía en que no tengamos el crecimiento porque sí, y en cambio tener un crecimiento mucho más sostenible, porque este culto a la rapidez no es nada reciente, no acaba de surgir, a pesar de que ahora la velocidad ha aumentado mucho, sino que esto ya surgió con la revolución industrial. Introdujeron los relojes en las fábricas, el fichar cuando llegas y cuando te vas de la empresa. Esto ya empezó en la revolución industrial, como decía, pero luego en el siglo XX se ha añadido la inmediatez. Todo tiene que ser inmediatamente. Teléfono, televisión, claro, tecnología. Sí, sí, son inventos muy útiles, que no me malinterprete nadie. No quiero yo que volvamos a las cavernas, pero las cosas hay que hacerlas con mucho sentido común. Esas nuevas tecnologías lo que hacen es acelerarnos más y más cada vez. En el siglo XXI, con la digitalización no siempre bien hecha, repito, que no siempre se hace bien, y esa conectividad permanente nos ha llevado a esa aceleración a un extremo. Y ya solo faltaba para rematarlo, para estropearlo, diría yo, la inteligencia artificial que ha aparecido en este contexto. Otra vez, con promesas de más eficiencia, rapidez, aumento de la productividad, ahorrarnos tiempo y esfuerzo, seremos mucho más felices gracias a la IA. Se ha llegado a decir
sandeces del nivel como que, por ejemplo, ya no hace falta leer libros porque la inteligencia artificial nos va a hacer resúmenes, como si leer fuera una pérdida de tiempo, como si leer no fuera pensar. E incluso diría más, ahora solo faltaba con el chat GPT y compañía, pues que escriben por nosotros. Delegamos incluso la escritura para, se supone que ganar rapidez, no sé cómo, la verdad. Resulta que escribir, si lo vemos bien, escribir significa organizar ideas, pensar. Bueno, además hay que tener algo interesante que decir, pero bueno, y eso ya no es fácil, ¿eh? Implica mucha reflexión. Pues como decía, hay que planificar. ¿Cómo voy a decir, expresar eso que quiero decir y que es interesante? Si delegamos esas capacidades, esas competencias a las máquinas, vamos mal, pero que muy mal. Y no lo digo solo yo, lo dice un artículo reciente en una de las revistas más prestigiosas del mundo en ciencia, que seguro conoceréis, Nature. Y en la revista Nature hay un artículo, una parte de Nature se dedica al comportamiento humano, Human Behavior. Pues tenemos un artículo espectacular donde de forma fehaciente y bien argumentada, con métodos científicos, se demuestra la pérdida de las competencias cognitivas de pensar. Si delegamos la escritura para hacerlo todo más rápido, llegamos a situaciones pero completamente absurdas. Conozco casos de gente, bueno, en mi instituto ya nos ha pasado, ¿no? Con algunas personas han utilizado la IA, estos sistemas Copilot, que quizás conoceréis después de ChatGPT, que ayudan a programar más rápido. Programar en el sentido software, la informática. Programación. Pues resulta que es de una mediocridad total y absoluta. Las cosas más sencillas se hacen muy bien, pero en la que te enfrentas a una situación un poco más compleja, pues se pierde mucho más tiempo detectando y corrigiendo los errores que si lo hubieras hecho tú desde el principio. Y hay múltiples ejemplos de eso, de que es falso, de toda falsedad, que la IA nos haga ganar tiempo y aumentar la productividad. El Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, de 2024, ha escrito un artículo magnífico que se llama La simple macroeconomía de la inteligencia artificial, donde demuestra de forma preclara que el incremento de productividad en los próximos 10 años, con un poco de suerte a nivel de empresas, llegará al 0,78% o a lo mejor un 1%. En 10 años, a lo mejor llega al 1%. Durante 10 años. Es decir, que desmonta por completo tantas cosas que nos intentan vender las grandes tecnológicas y otros que tienen intereses para hacernos creer que la inteligencia artificial es la panacea universal, que es algo mágico. Tenemos que tener mucho cuidado, ir con pies de plomo. Bueno, y paso aquí. Tengo la tendencia a hablar demasiado. Me paro un momento y más adelante quizás podamos hablarlo más. Pero ya lanzo un tema. Word slop. Es un neologismo en inglés, work de trabajo. Y SLOP es una sigla que luego exploraremos más. Veremos cómo con esta inteligencia artificial estamos generando lo que se llama un work slope. Marta, ¿tú crees que a nivel de las ciudades, piensas que a nivel de ciudades la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar el uso del tiempo? Bien, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores. Estoy encantada de haber podido estar hoy aquí y de que hayáis invitado al CIDOP a participar en esta conversación tan interesante. Aviso que mi opinión no es mucho más optimista que la de Ramón.
igual salgamos de aquí un poco encogidos todos, ¿no? Podríamos quizás tener un debate más sereno y mesurado sobre la inteligencia artificial, que a veces echamos de menos. Y esta conexión entre la inteligencia artificial y las ciudades, pues es lógico que se plantee, porque cuando ponemos en un buscador inteligencia artificial y ciudades, ¿qué encontramos? Encontramos millones de informes donde se dice la inteligencia artificial hará posible que algunas soluciones inteligentes urbanas con múltiples ventajas, incluido una gestión más eficaz de la energía, el agua, los residuos, la reducción de contaminación. Es un informe de la Comisión Europea, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otros informes del sector privado y permitirá que las ciudades hagan lo que ya están haciendo de forma más rápida y eficiente. Bueno, empiezo por cuestionar quizás hacer las cosas mejores, sí, pero más rápido y eficiente no lo sé. Bueno, hay que preguntarse qué tipo de eficiencia, ¿no? Y qué vamos a hacer con tanta eficiencia, porque a veces eso tiene también sus costes ocultos que no están revelados. Luego, yo también tengo una actitud un poco crítica porque esta eficiencia podría significar que se optimizan recursos. El tiempo es un recurso, está claro, escaso, muy escaso. Pero voy a intentar dar una nota optimista y una pesimista. Una de cal y otra de arena. Es verdad que la IA está muy extendida entre las administraciones públicas grandes y pequeñas. Es verdad que nos puede hacer ahorrar tiempo. Pero si hacemos los deberes, debemos intentar analizar de qué tiempo estamos hablando, qué tiempo ganamos y perdemos en las ciudades. El tiempo que necesitan los ciudadanos, por ejemplo, para acceder a determinados servicios. Esto estaría bien, sería lógico pensar que se puede reducir, porque eso tiene un coste. Es verdad que algunas herramientas permiten reducir ese tiempo. Y aquí hago un inciso, ¿no? A veces se le atribuyen a la IA unos poderes que son muy difíciles de medir porque la inteligencia artificial se utiliza con otras cosas, en los sensores, robótica, Internet de las cosas, y luego se dice, todo esto es inteligencia artificial. No, eso es un cúmulo de diferentes tecnologías, entre las cuales la IA es una. Hay que ser más concretos. Y luego pensar el tiempo que necesitan los ciudadanos para relacionarse con la administración. Bueno, aquí tenemos los chatbots, que por otro lado tenemos que supervisar, que dicen que podemos delegar o no a estos chatbots y hasta qué punto son útiles. Pero es verdad que los estamos usando. Pero también podríamos pensar el tiempo en general que necesitamos para hacer cosas en la ciudad, para movernos por ella. Muchas administraciones están invirtiendo, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Mapas que te llevan del punto A al B y te ahorras tiempo. Bueno, a veces, si vemos las rutas que nos proponen y su racionalidad, pues no son tan racionales. Bueno, de aquí a allí quizás sería el camino más corto en teoría, pero si en la práctica, pues das más vuelta. Bueno, luego el tiempo que necesitan los trabajadores municipales para hacer sus tareas. Pues también ha habido un debate aquí, no solo sobre el tiempo que se necesita, sino la calidad de este tiempo. Hay toda una reflexión sobre esta idea de la inteligencia artificial, que lo que nos permite hacer es dejar de realizar las tareas más mecánicas y aburridas y dedicarnos a tareas de mayor valor añadido, más creativas. Y aquí también hay muchos estudios que demuestran que no está del todo claro que eso sea así. Luego, ¿cuál es el principal problema? Reconozco que tenemos este tipo de aplicaciones y que encuentro en el debate sobre tiempo, productividad y ciudades. Bueno, primero, es un debate que al final nos ofrece una mirada muy curta, ¿no? Nos fijamos en estas aplicaciones que podrían representar pequeños ahorros de tiempo, según se mire, pero me ayudan a resolver
la pobreza estructural en tiempo que tenemos, por un lado, y por otro, el problema es que en estas aplicaciones tan concretas se esconde el hecho de que la administración y los propios ciudadanos pueden llegar a perder mucho tiempo intentando mejorar, como decía antes Ramón, lo que la inteligencia artificial ha hecho mal, los errores. Por ejemplo, como decía Ramón, supervisando las tareas. Es muy importante. En algunos ámbitos es más crítico que en otros, pero es importantísimo. Tú no puedes delegar a algo a la inteligencia artificial y estar seguro de que todo estará bien y todo será correcto. Hay muy pocas cosas en las que podemos, con los ojos cerrados, dar por válido lo que hace la inteligencia artificial. Por lo tanto, requiere tiempo y habilidades hacerlo, ¿no? Deshacer errores, corregir errores, pues todo el tiempo de supervisar. Muchas veces cuando supervisas te das cuenta, detectas esos errores que pueden ser pequeños y pueden ser de gran magnitud, que luego te hacen perder más tiempo, un tiempo que supuestamente habías ahorrado. Tiempo que luego tienes que destinar a nuevas problemáticas derivadas del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos muy familiarizados con esta problemática de las fake news. A nivel de democracia local también tiene un impacto grave. Situaciones de vulnerabilidad. Las administraciones tienen que dedicar más tiempo a resolver estos problemas concretos derivados del uso de la IA. Y aquí quisiera hacer otro inciso, porque a veces en este debate sobre IA en las ciudades nos fijamos solo en la administración, pero hay problemáticas específicas de la IA que afectan al tiempo de las personas que viven en las ciudades y van más allá de la administración. Por ejemplo, la IA está permitiendo algunos trabajos que suponen nueva pobreza del tiempo. Por ejemplo, lugares donde se puede comer las 24 horas al día, donde existen en parte, ¿no? Porque para acceder a estos establecimientos es mediante app y algoritmos. Todo esto va en contra del uso racional del tiempo. Es un tipo de negocio muy urbano. Los riders, los repartidores, sabemos toda la problemática que conlleva la gestión e incluso de la salud mental o no solo mental. Algoritmos para controlar la economía de los cuidados. Todo eso también tiene un impacto sobre el tiempo y la gestión del tiempo. Y a veces, cuando usamos estas herramientas, tiendo a pensar que no estamos ahorrando tiempo, lo estamos redistribuyendo y a veces a costa de aquellos que ya tenían escasez de tiempo, ¿no? Lo redistribuimos hacia los márgenes, no solo de nuestras ciudades occidentales, sino que si intentamos tener una visión más holística de cómo funciona la IA, no es magia, requiere de algo material, de una energía, etcétera, pero también de seres humanos. Hay un ejemplo muy claro, la tecnología de Amazon, ¿no? Supermercados en que uno puede llegar y prescindir de los cajeros porque puede coger lo que uno ya ha comprado, salir por la puerta sin pasar por la caja. Entonces, ¿qué nos ahorramos? ¿Un minuto o dos? Es muy simbólico ese ahorro de tiempo. Pero es que eso es falso porque se ha sabido que para que esto pudiera funcionar, entre comillas, en la India hay una serie de trabajadores que manualmente estaban supervisando que aquello que se supone un ahorro de tiempo realmente es así. Entonces, desde la perspectiva más general, más global, aquí no hay ahorro de tiempo. Aparte, luego están las condiciones de trabajo laborales de esos trabajadores o el etiquetado. Muchos algoritmos requieren muchísimas personas que dediquen mucho tiempo en condiciones de pobreza de tiempo, identificando esto es un perro, esto es un gato, esto es una casa, en fin. Y muchas veces en el etiquetado, bueno, tenemos situaciones complicadas y hay estudios que demuestran que dan lugar a patologías de salud mental, etcétera, ¿no? De momento lo dejo aquí. No sé si Ramón quiere continuar. Muy interesante eso. Quiero decir algo porque es muy interesante. Hay un informe del Banco Mundial que ha calculado que entre 150 millones y 430 millones en el sur global de personas trabajen en condiciones
terribles en los llamados sweatshops por menos de 5 o 6 dólares al día en países como Kenia, India, incluso en cárceles, gente que están internos en cárceles en países escandinavos que trabajan haciendo estas cosas. Bien, y si no es en el sur global, ¿qué hacen? Es decir, sin ellos no funcionaría ChatGPT, para darnos una idea. No funcionaría, cero. La inteligencia artificial no es mágica, pero no solo eso, no es inteligente y no es tan artificial como pareciera. Si fuera artificial, necesitaría 400 millones de personas ajustando, modificando y entrenando a la IA, diciendo esto es un semáforo, esto es un perro, esto es un árbol. Para los coches con visión artificial del futuro, o que revise contenidos y dedique horas al día para ver las imágenes más terribles que podamos imaginar, pero terribles. No quisiera ni siquiera describirlas, porque no me atrevo. Esto causa problemas mentales brutales a estas personas y eso es lo que hace posible esa supuesta inteligencia artificial. A mí me hace gracia. Sí, creará muchos empleos, dicen. Sí, de momento ha crecido entre 150 y 400 millones, 430 millones, como dice el Banco Mundial. Pero ¿qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de empleo? Y esto no puede ser. Hay que construir una lógica de la lentitud. Hay que hacer una dieta digital. Hay que hacer algo, por favor. No podemos continuar así. Quizá conozcan el libro de McCarthy O'Neill, Weapons of Mass Distraction, armas de distracción masiva. Se refiere a los dispositivos que todos llevamos en el bolsillo. Pues bien, es que esa inteligencia artificial lo empeora todavía más. Nos tiene enganchados, nos monetiza continuamente. Las tecnológicas quieren que estemos enganchados al teléfono el mayor número de horas posible. Empecemos, pues, por prácticas muy sencillas de dieta digital. No estar pendientes del móvil continuamente, dejarlo. Si te vas a comprar, pues mira, yo me dejo el móvil en casa cuando salgo a comprar. Dedicar 1 hora al día por lo menos a la lectura en papel, no en pantalla, siquiera en papel, porque también hay estudios de Luc Dehaene que ha demostrado, neurocientífico, que ha demostrado que retenemos y memorizamos, aprendemos mejor leyendo sobre papel que en pantalla y escribiendo sobre papel en lugar de teclear. Y esto lo han demostrado científicos serios. Otra cosa, ir por la calle caminando, por favor, sin auriculares. Demos una oportunidad a que el mundo entre directamente a nuestros sentidos. Y, como decía hace un momento, escribamos a mano. Escriban a mano, por favor. Luego lo voy a imprimir, desde luego, pero la primera versión de lo que yo anoto a mano. Yo escribí un libro entero con bolígrafo y papel. Evidentemente no lo pude entregar en papel a la editorial y luego lo pasé al ordenador, pero mis notas a mano. Hagamos dieta digital. Seremos más felices. Es una lógica de la lentitud. No podemos seguir con esta aceleración, por favor. Si me lo permites, Ramón, me estaba preparando para esta sesión y miraba usos del tiempo en las administraciones municipales. Y justamente hay estudios que demuestran que quizá ahorras algo de tiempo haciendo un resumen de la reunión, pero se contabiliza mucho tiempo de distracción digital. Es decir, lo que ahorras de alguna manera
en tiempo, en labores de supervisión, etcétera, es por todo ese tiempo hay un nuevo tiempo que, fruto de no tener quizá esa dieta o higiene digital, se nos cuela por aquí. Hay que redistribuir el tiempo entre ricos y pobres, entre el norte y el sur globales. Hablamos de IA, pero ya se hablaba antes de la tecnología en los mismos términos, que nos iba a ayudar a optimizar el tiempo. Eso es un debate antiguo ya. Y tenemos estas nuevas herramientas, pero tenemos más pobreza de tiempo que nunca. No hace falta, pues, ser neurocientífico ni ingeniero para verlo. Nos tenemos que replantear si estamos preocupados por la eficiencia del tiempo, pues intentemos pensar ¿para qué? ¿Por qué lo queremos hacer esto? ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Quieres hacer mejor las cosas, quizá? ¿O es solo la rapidez, la inmediatez? Gracias. Abrimos ahora un espacio de reflexión conjunta. Si alguien desea plantear una reflexión o una pregunta, les invitamos a que levanten la mano. Parece que no hay intervenciones. ¿Qué hay que hacer, Marta y Ramón, para que la IA nos ayude a recuperar tiempo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver, yo no quiero demonizar la inteligencia artificial. No me malinterpreten. No soy un ludita en absoluto. Desde 1975 trabajo en este ámbito. Me he pasado pues toda la vida dedicándome a la tecnología. Pero hablo de dieta digital. Pues lo digo por sentido común. El sentido común es una palabra clave. Esta tecnología, como cualquier otra tecnología, aplicada con sentido crítico y sentido común, pues es uso. Con sentido común y con sentido moral también. Hay que usar estas tecnologías de forma mesurada y reflexiva. ¿Es necesaria esta tecnología ahora? Tengo que escribir un correo electrónico. ¿Es necesario el ChatGPT para que me escriba un email de 4 líneas, de 4 conceptos? Yo diría que no. Hay casos que son completamente absurdos y está documentado. Un trabajador que tenía que enviar a su supervisor, a su superior, un informe, ¿vale? Entonces, primero, pues escribe una serie de puntos, ítems, sin narrar, hace unos puntos, escribe unos puntos. Y luego entra esto en ChatGPT y le pide a ChatGPT que se lo exprese con frases. Entonces, ChatGPT le genera 3 o 4 páginas con un lenguaje florido, psicofántico, con un estilo exageradísimo, y se lo envía al jefe. Y el jefe, que le dice, 4 páginas, piensa el superior. Ostras, no tengo tiempo de leerme todo esto. Y le dice a ChatGPT, por favor, resúmeme esto en puntos, en ítems. Esto es un ejemplo de lo ridículo que puede llegar a ser el uso de una tecnología si no aplicamos el sentido común. Sentido común y pensamiento crítico. Eso es lo que hace falta. ¿Y tú, Marta? Bueno, yo tampoco quiero demonizar la tecnología. La primera recomendación es que no sea la voluntad de ahorrar tiempo la que guía las políticas de las administraciones públicas. Hay herramientas magníficas que pueden mejorar la gestión de la ciudad, recopilar información, nos ayudan a pensar cuáles son las intervenciones urbanísticas necesarias. Tiene muchas aplicaciones interesantes la IA, pero no tiene que ser el criterio del ahorro y de la eficiencia el que guíe
el uso de estos algoritmos por parte de las administraciones. También hay que introducir la sostenibilidad en el uso de las herramientas. Sostenibilidad en sentido amplio. La pregunta amplia sería, yo quiero mejorar esto. Y luego, segunda pregunta, ¿necesito la tecnología? Si la ¿necesito alguna herramienta algorítmica? Quizá no es así. Y si llegas a la conclusión de que sí, que la necesitas, porque desde luego algunas aplicaciones de la IA son magníficas, entonces plantearte quién gana y quién pierde con ese uso y qué recursos utilizo. Recursos humanos, recursos medioambientales. Hemos hablado del coste en términos de tiempo, pero ¿y los costes medioambientales? Si quiero ahorrar mucho tiempo, pero es para el cambio climático, entonces también lo estoy perjudicando al medio ambiente porque el consumo de agua y de otros recursos es enorme. ¿Qué ganamos y qué perdemos? Este es el análisis del costo de la IA, que vaya más allá de si me he ahorrado un minuto o dos o he encontrado unos sinónimos. Este es el tipo de reflexión que al final se reduce a utilizar el sentido común, como dice Ramón. El sentido común. Muchas gracias. Ya hemos llegado al final de esta sesión. Gracias a Marta y gracias a Ramón. Damos por finalizada esta sesión de la jornada. És el moment de la pausa i cafè. Es el momento de la pausa café. La zona del exterior de la sala es donde se puede tomar el café y también hay una selección de libros y publicaciones sobre políticas del tiempo. Nos volvemos a encontrar aquí a las 11:30. Hasta dentro de un ratito.